rogando. Y yo le dije a ustedes, si no mal recuerdo, cuando íbamos a terminar ya la predicación, que durante esta semana que acaba de pasar, que ustedes estuvieran examinando todas aquellas áreas que hay en su vida, que usted ha entendido y ha podido identificar. Fíjese, esto es algo que yo personalmente hago y me gusta hacerlo porque puedo identificar cualquier área que esté en mi vida que yo tengo que trabajar. Aquellas áreas que yo he entendido, y fue la asignación que le di, que me pueden estar alejando de Dios, que me enfría. Y muchas de estas áreas están concentradas en la satisfacción que nosotros le queremos dar a nuestra carne. Mientras más tú te identificas con lo que te aleja de Dios, haga la prueba. Va a encontrar que muchas de ellas son áreas que es satisfacer nuestros deseos carnales. Y por eso el apóstol Pablo está hablando tanto sobre el pecado, especialmente en cuando le demos la oportunidad a este cuerpo que tenemos de ser o buscar ser satisfecho, para que todas esas acciones que hacemos de satisfacción a la carne nos aleja de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado porque hay gente que se ha ido a los extremos de decir esto es pecado y esto es pecado. Entonces todo lo que ven es pecado. Usted tiene la capacidad que a través de la luz de las Escrituras usted pueda definir lo que la Biblia, no lo que usted piensa, sino lo que la Biblia define que es pecado. Y usted puede ir que hay fruto del Espíritu y hay obras de ¿qué? De la carne. Y entonces el apóstol también en un momento dado detalla todo esto. Por eso que sí se puede identificar. Y una de las cosas que a mí me gusta siempre pensar es cómo yo puedo identificar, como la Biblia me dice, que si me hago amigo del mundo, me constituyo ¿en qué? En enemigo de Dios. Por lo tanto, yo tengo que ver qué es esto de amigo del mundo. Y me doy cuenta que es todo aquello que el mundo practica que va en contra de la palabra de Dios. Hay una de las expresiones del apóstol que dice, y todo semejante a todo lo antes que él explicó sobre la obra de la carne, lo incluye para que cualquier cosa que tú veas que se asemeja, sabes que tienes que identificarla como parte de obra de la carne. Todo lo que vuela a azufre, y tú sabes, y yo sé, y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos identifica, porque el Espíritu Santo que está en ti te va a decir, esto no huele bien. O puede ser que si tú estás en Leloland, estás en otro planeta, Dios te envíe una persona espiritual, porque el carnal que está en la carne no te va a orientar en esto. La persona que te puede orientar es la persona que está en el espíritu, viendo en tu vida, en el amor de Dios, que te pueda orientar. Mira, chequéate esto. Mira esto. Cuidado con esto. Tienes que estar seguro de qué estás haciendo aquí. Y a nadie le debe estar malo que esto suceda. Tú tienes que entender que el Espíritu Santo que mora en ti te levanta banderas y decir, cuidado. Ahora, mi pregunta hacia ustedes es, ¿cuánto en realidad nosotros queremos
que el Espíritu Santo que mora en nosotros o que Dios utilice a alguna otra persona para dejarnos saber que estamos caminando incorrectamente. La persona que se ha metido muy profundamente al pecado, siendo cristiano, mi experiencia tratando con ellos es que es muy rebelde a entender que debe de abandonar lo que está haciendo. Muy rebelde. Porque ya posiblemente ha caído en unas lagunas, en unas áreas en su vida donde su pecado ha tomado tanto control que se le hace hasta difícil a la persona tomar ya la propia decisión de hacerlo. Al menos en mi experiencia, que no esté el Espíritu Santo de alguna manera dejándole entender, te has alejado de mí. Muchas veces hasta las palabras que uno le pueda decir las ignoran. Y esto lo he visto yo todo el tiempo. Y lo he visto, ¿sabes más en dónde? Cuando ha habido pecado de adulterio. Qué difícil es hablar con estas personas. Porque la culpa la tiene la otra persona, no ellos. Ellos cometen el pecado y todo el mundo es culpable menos ellos. Al primero que acusan es a la esposa. O viceversa, puede ser al esposo, pero lo he visto más con las esposas. Que las esposas no le lavaban, no le planchaban, la mujer no lo entendía en lo que él hacía, que lo acosaba mucho, que llegaba del trabajo y era una pelea y eso lo cansó. Por lo tanto, tiene que buscarse a otra que lo entendiese. Diría un amigo mío, la linda. Así cualquiera, ¿verdad? En vez de buscar ayuda sobre esas situaciones, no. Pero entonces permitieron que la carne tomara un control. Pero sí, la Biblia no nos dice eso. La Biblia lo que nos está diciendo, no, tú llegaste hasta ahí por tu propio pecado, por tu propia concupiscencia. Porque en realidad tú no estabas en una posición de oír la voz de Dios, de escudriñar la palabra. ¿Qué te dice la Biblia sobre estos temas? Y dejamos que la carne domine esas situaciones porque es bien carnal. Sumamente carnal. Yo no puedo ir donde Carmen a decirle, te abandono, me voy de casa, ya me busqué otra, ya tú no das el grado que yo quiero que tú des, así que adiós. ¿Cómo se come eso, hermano? ¿Cómo esto se registra? No se pongan tan silenciosos. No, entiendo su silencio. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos a la luz de la Escritura, como en este capítulo 8, que el apóstol toma todo el tiempo, y el 7, y del que estamos hablando, de tratar exactamente esas áreas que cada uno de nosotros tenemos que trabajar. Y si nosotros vamos a ver en la Escritura, hombres grandes de Dios sufrieron situaciones de tentaciones que gracias a la maravillosa obra de Dios y el Espíritu Santo llegaron a entender muchos de ellos que estaban mal delante de su presencia. Y eso es lo que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que ir pensando y practicando. Cuando está en nuestra vida áreas que no hemos atendido y nos están comiendo por dentro. Y eso es lo que tenemos que definitivamente que definir. En el verso, voy a leer de nuevo los versos bíblicos, son 3 nada más que tomamos. Lo puedo leer rapidito para ubicarnos. El verso 10 del capítulo 8 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Ese tema lo tocamos la semana pasada.
Vamos a continuar desde la parte B del verso 10, que dice, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Amén. Estamos proyectando. Arriba. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Este Espíritu definitivamente, y es importante saberlo, solucionó el problema del pecado en su aspecto jurídico. Dios lo hizo. Dios lo resolvió. Y número 2, de la conducta justa que el Espíritu Santo opera en nuestro espíritu, como consecuencia necesaria de la obra redentora de Cristo. Cuando Cristo lleva en él el pecado de todos nosotros, él resuelve, y nosotros lo vamos a entender, que él pagó el precio por esa condición que nosotros teníamos. Desde el principio, desde Adán y Eva, llegó el momento crucial donde Cristo fue el Cordero de Dios que cargó el pecado de todos nosotros, y ahí esto quedó resuelto. ¿Qué pasa con esto? Primero, nos da, nos otorga, nos facilita tener derecho a la vida. Y segundo, amados hermanos, infunde, preserva y promueve la vida espiritual. Quiere decir que no tan solo Él resuelve la situación de nosotros, si es que nosotros queremos, si es que nosotros deseamos, si es que nosotros estamos ya en una actitud correcta de abandonar todo esto que nos ataba antes, pero que ahora ya el Señor lo solucionó y lo tenemos que creer por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, cada paso que nosotros damos en entender esto, le hemos de creer a Dios que Él ya lo hizo por nosotros. Y esto nos da la libertad de no sentirnos atados a estas tentaciones que vienen, pero que no vamos a sucumbir en ellas. Porque ahí está la diferencia. Y hemos explicado muchas veces, la tentación no es el pecado. El pecado es caer en la tentación. Y cada uno de nosotros en un momento dado, sea lo que haya pasado, hemos caído en una tentación. Y Dios quiere que su pueblo lo entienda para que pueda identificar y no estar nosotros a ciegas cuando llegan esas tentaciones. Y lo más importante para mí es saber que aún llegando la tentación, que va a llegar, nadie se va a salvar de las tentaciones, cualquiera que sea, de diferentes tipos de tentaciones, que nosotros sepamos de una vez y por todas que Cristo libró esa guerra por nosotros, a su nombre gloria, sabiendo y descansando que Él es el que lleva, y Él fue el que llevó a la cruz del Calvario esta vida pecaminosa que podemos nosotros tener. Así que es la importancia de nosotros entenderlo. El verso 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora
en vosotros si el Espíritu mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El cuerpo del creyente, amado hermano, tenemos que entender algo. Esto es un cuerpo sujeto a la muerte. Todos hemos de morir. Está sujeto a la muerte. Y no se nos debe olvidar esto. Pero es interesante, dice más, si el Espíritu, hablando aquí definitivamente del Espíritu Santo, de aquel quien, de Dios, ¿verdad? Que levantó de los muertos a Jesús, habita en nosotros. Estamos hablando de la tentación, estamos hablando de esta carne, estamos hablando de pecado, pero también estamos hablando que Jesús, que el Espíritu Santo está en mí. ¿Usted cree eso, iglesia? Algunas veces decimos amén, 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 amén. Algunas veces lo decimos, pero una cosa es decirlo y lo otro es creerlo. Cuando tú estás en esa situación entre dos, ahí que no sabes para dónde vas a coger, ¿te acuerdas que el Espíritu Santo está en ti? ¿Te acuerdas? Cuando llega esa tentación, ¿te acuerdas que el Espíritu Santo mora en ti? ¿Te acuerdas? Porque le decimos los amenes rápido y está bien. Hay que tener una confirmación en uno mismo, una certeza que yo sé que el Espíritu Santo de Dios está en mí. Pero cuando venga el día malo de la tentación, ¿nos acordamos que ese Espíritu Santo está en mí? Y que Él ha hecho de este cuerpo su templo para poder contrarrestar cualquier cosa que nos llegue, sabiendo que el Espíritu Santo me da la fortaleza para destruir todo lo que venga en contra de nosotros, que nos pueda alejar de Dios. Podemos clamar al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, tú que habitas en mí, mira la tentación que viene a mi vida, yo voy a confiar en ti, que tú me vas a librar de la misma. Aleluya. ¿Lo creemos en verdad? Y dentro de este cuerpo, que dice la Biblia, acabamos de leer en este verso 11, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, que mora en nosotros, está en nosotros. Te tengo una tremenda noticia. Hay una vida eterna reservada para nuestros cuerpos. Este cuerpo que ahora es candela, lo que tenemos que sujetar. Hay para estos cuerpos que son mortales, que lo hay, está reservado. Mira lo que dice Primera de Corintios 15, verso número 43. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Para este cuerpo se está hablando aquí. Este cuerpo que es mortal, pero va a pasar un momento de total transformación, porque es promesa de Dios para nuestras vidas. Este cuerpo va a ser revestido de una gloria que corresponde a una condición celestial. Hablamos el otro día porque que este cuerpo no puede entrar a la presencia de Dios sin ser transformado. Eso va a suceder. Hay gente aquí que lo cree. Va a ser transformado. ¿Y por qué lo sabemos? Porque Cristo lo prometió.
Porque Cristo venció la muerte, porque Cristo está vivo, porque Cristo está sentado a la gloria de Dios, ahí sentadito al lado de papá. Y Él nos los prometió. Y lo vamos. Yo estaba estudiando esto y yo decía, Señor, lo leemos. Y qué bueno que está aquí. Pero me gozo en algo más tremendo. Y es que yo lo voy a experimentar a su nombre, gloria. Yo voy a estar consciente cuando esto ocurra. Yo no creo que va a ser un acto donde tú vas a estar, pasó y de momento te vas a sentir en la presencia de Dios. Yo no lo creo así. Yo creo que cuando ese cuerpo sea levantado, seas muerto, los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando tú sientas que resucita y vas a estar en los aires y tu cuerpo va a ser transformado para que entonces puedas ver a papá. Uy, ay, ay. Hermanos, es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Tenemos seguridades de la resurrección del cuerpo. Cristo resucitó como precursor de los difuntos que creyeron en Él. Mire lo que dice Primera de Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Si usted ve cómo el apóstol va entrelazando y explica cómo el cuerpo está dando candela, pero a la misma vez es como darle la espalda al tema y decir, pero te quiero decir algo, tranquilo, porque ese cuerpo le va a llegar su hora. Ese cuerpo va a pasar una metamorfosis. Ese cuerpo va a tener un cambio porque nos los ha prometido el Señor por medio de su Espíritu que mora en nosotros, dice la parte B de ese verso. A Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Así que el Espíritu soplará sobre los huesos muertos y secos. Me gusta la ilustración que tiene el profeta Ezequiel cuando le pregunta a Dios, ¿vivirán estos huesos? Claro, está haciendo una alusión. Algunos estudiosos piensan que es definitivamente hacia el pueblo de Israel. Pero tiene el mismo principio para mí. Cuando Dios habla con el profeta, le dice, mira, ¿vivirán estos huesos? Huesos verdaderamente secos. Pues ahí está. Dice, el Espíritu Santo sopló sobre ellos y trajo vida a esos muertos. Así mismo va a ser con nosotros. Él soplará sobre los huesos muertos y secos. Dará una nueva vida. Y este cuerpo glorioso va a disfrutar la comunión con Dios. Este cuerpo no va a tener el control todo el tiempo. En algún momento va a sufrir transformación para poder. ¿Por qué va a tener que sufrir esa transformación? Porque Dios es santo. Nada corrupto puede estar ante la presencia de Dios. Y esta carnecita se las ha traído durante mucho tiempo. Por eso es que va a tener su limpieza también. Mientras estemos aquí, tenemos que bregar con ella y la tenemos que sujetar. Amén. ¿Quién cree que hay que sujetarla? Ay, ¿cómo hay que sujetarla? ¿Cómo hay que sujetarla? No sé si a usted le pasa, pero yo le decía a los muchachos ayer en la mesa mía y en lo que estábamos, que yo era un salsero empedernido. Imagínense si tengo que sujetarla que cualquier. Yo me imagino que los dominicanos son peores que los salseros. Porque los dominicanos se levantan, se acuestan y se levantan con música que, hermano, que ese tambor y todo el tiempo así. Ríanse que es la verdad.
Pero verdad que cuando uno oye esa música, por lo menos la mía, que era el estilo de salsa, si yo oigo una salsita, ¿qué empiezan los pies rápido? Parece que no le pertenece al cerebro ese pie. Y uno tiene que decir al cerebro, mándale un mensaje. Quieto, leal, quieto. ¿Verdad? Y por eso hay también mis hermanos dominicanos que oyen ese ritmo de ellos, que es violento, porque es violento, hermano. A fuerza de tambora y güiro. ¿Verdad? Y como le decía el otro día, uno no nada más hace que entrar al país de ellos y están ya los tambores y taquiti, taquiti. Y no, pero esta gente cree que viene aquí a bailar. Tremendo el pueblo. Pues uno tiene que sujetar eso. Porque después que puede que le dé un poquito al pie, le das al otro pie y de momento te encuentras por ahí un vacilón. Esa es la carne, trabajando y funcionando. Esa es la carne trabajando y funcionando en nosotros. Ellos no se van porque no les gusta el mensaje, que tienen que trabajar, ¿sabes? Por si acaso. Siempre me dicen, pastor, acuérdate que tengo que ir a trabajar. Y nosotros tenemos que entender el cuerpo que tenemos, esta carne. Esta situación que tenemos nosotros que es fuerte para nosotros. Que tenemos que trabajarla. Que tenemos que mirar dónde estamos. Tenemos que entenderla para poder bregarla. Usted no puede trabajar en algo si usted no lo entiende. Por eso es que yo estoy tan cautelosamente hablando poquito. Esto para que usted de una vez y por todas tenga la capacidad de dominar por la palabra las cosas que algunas veces uno nos dice, ¿y por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué esto me pasó? ¿Por qué yo estoy sufriendo esto? Si yo no quiero. Pero eso fue lo que discutimos en meses anteriores. Lo que decía el mismo apóstol, lo que no quiero eso hago, lo que no quiero hacer eso, lo que no hago. Y se tenía un revolú de cómo trabajaba su interior estas cosas. Y a todos nos pasa. Pero el verso 12 dice, así que hermanos deudores somos, oiga bien, hermanos, oiga bien, el verso 12, así que hermanos deudores somos. Sí, entiende que hay una deuda, pero él inmediatamente aclara y dice, no a la carne. Yo no le debo nada a la carne para que vivamos conforme a la carne. Yo no le debo nada a la carne. Yo no tengo que estar viviendo para satisfacer la carne. Mi vida cristiana no es para agradar a la carne. Pero muchos estamos queriendo vivir agradando la carne. Y no nos damos cuenta que usted entonces se convierte en deudor a la carne porque usted está satisfaciendo la carne. No, lo que está diciendo aquí, no le debo nada a la carne. La carne no ha hecho nada por mí. Al contrario, lo que hace la carne es desviarme y alejarme de Dios. Por lo tanto, tengo que trabajar fuerte en esas áreas que voy a alejar, satisfacer a la carne. Nosotros tenemos que satisfacer ¿a quién? A Dios. Dos motivos. Somos deudores, pero no a la carne. Cuidemos nuestro cuerpo, pero no como a alguien que es el amo de nosotros, sino como a un cuidado o a un criado del alma para servir al Señor, no más. No vamos a cuidar este cuerpo porque Él nos gobierna, no. Tenemos que cuidarnos de Él porque a quien en realidad tenemos que cuidar es a nuestra alma. Y algunas veces, siendo sincero, lo menos que hacemos. La persona que viene a Cristo y le da su corazón a Cristo, entra a otra dimensión. Pero lamentablemente la gente se quiere quedar en la dimensión del pecado.
Hay gente que le gustan las religiones. Estaban hablando en la clase esta mañana sobre eso un poquito. Dame la agüita, la tengo allí. Gracias. Cuando usted viene al Señor, usted tiene que entender que entra a otra dimensión. Hay gente que va creciendo espiritualmente poco a poco. Hay gente que se va dando cuenta de qué cosas que tiene que abandonar por el Señor. Decía anteriormente, hay gente que entiende que el Espíritu Santo que mora en ellos les va a ayudar a abandonar aquello que a Dios no le agrada. El problema que tenemos muchas veces es que solamente pensamos en pecados de adulterio, de robo. No. Hay cositas. Las zorras vienen a su vida y tratan sutilmente de dañar muchas áreas en su vida y de su relación. Por eso es que hay cristianos que la gente dice, ¿y eso es cristiano? En el trabajo, en la familia, en sus relaciones con otros. La gente puede cuestionar quién es usted por su comportamiento. Así que su comportamiento puede ser cuestionable cuando usted no está reflejando a Cristo en su vida. Y esto a todos nos ha pasado. Hay gente que llega aquí y me examinan como pastor y cuando uno le dice las cosas como son, pues ya uno es el pastor peor del mundo porque quieren vivir en su forma de ser pecaminosa. Y hablan peste de uno después. Pero la Biblia me enseña, cada vez que yo oigo por ahí que alguien dice algo que yo sé que no es verdad de mi persona, ¿qué me debe dar a mí? Gozo y felicidad. Porque el mismo Señor me lo prometió. Bienaventurados son todos aquellos que hablando cosas de Él que no son ciertas, ¿verdad? Que no son ciertas, debes ser feliz. Ahora, preocúpate si lo que están diciendo es cierto. Entonces tienes que hacer cambios. Pero nosotros no somos deudores a la carne, sino a Dios, definitivamente. Somos deudores a Cristo y a su Espíritu. Mire lo que dice 1 Corintios 6, verso 19 y verso 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Déjame ver el 20, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, oye bien, glorificad pues a Dios, ¿en qué? En este cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Señor nos da jaque mate aquí en este verso 19 y 20 de 1 Corintios. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Yo creo que en este verso lo que nos dice Dios es que he tenido mucha paciencia con ustedes. Tengo mucha paciencia con ustedes. Porque ustedes se les ha olvidado que una vez ustedes confesaron que Cristo es el Señor de ustedes. Que Cristo es el Rey de ustedes. Que ahora usted se va a someter a vivir para Él, pero sin embargo quieren hacer otras cosas que se ve claramente que no están sometidos a Dios. Entonces el apóstol en este preciso pasaje de parte de Dios nos está diciendo, tú estás ignorando. Tú piensas que tú dices que eres creyente. Que tú dices que has creído en mí, que tú dices que yo soy tu rey, que tú dices que yo soy tu Señor, pero estás ignorando que ese cuerpo en el cual tú estás diciendo estas cosas, tú no sabes que ese cuerpo es donde yo habito.
Se te olvida. Y no tan solo habito por capricho. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Yo no he venido a vivir en ti por mi capricho. Yo he venido a vivir en ti porque tú me aceptaste. Tú reconociste que yo soy tu Rey y Señor. Tú eres el que lo has dicho. Yo he venido a habitar en ti porque tú me has autorizado a estar en tu cuerpo, porque tú has recibido el sacrificio de Cristo. ¿Por qué lo dice ahí la Escritura en ese verso 20? Porque he sido comprado por precio, el precio de la cruz del Calvario, que el Rey de Reyes pagó por ti y pagó por mí. Por lo tanto, tienes todo el derecho de decirte, no abandones ese cuerpo, porque es mío. Yo te lo he dado ahora para que tú lo cuides. Y te haces el loco algunas veces. No lo estás cuidando. Por eso algunas veces, hermano, no me quiero ser aquí pesimista, pero algunas veces por eso vienen los papaos de Dios a nuestras vidas. Porque Dios al hijo que ama, ¿qué va a hacer? Dice la Biblia. Va a disciplinar. Yo no sé cómo te va a disciplinar a ti, yo no sé cómo me va a disciplinar a mí, pero ojalá que nos demos cuenta, antes que venga Dios a disciplinarnos, despertemos. Ay, papá, perdóname. Y corramos ante su presencia. Y la Biblia me enseña que Él es fiel y justo para perdonar todo aquel que venga contrito y humillado. Dice la Biblia, Dios no lo va a despreciar. Cuando nosotros entendemos quién vive en nosotros. Ay, yo no sé, hermano, perdóname, pero esto es tan... Le faltamos tantas veces respeto a Dios. Ofendemos a Dios tantas veces con nuestros actos. Se nos olvida que Él nos compró. Se nos olvida que Él habita en nosotros. Por eso damos rienda suelta al pecado en nuestras vidas en algunas ocasiones. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude. El verso 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Vives en la carne? Vas a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, el Espíritu Santo que mora en mí. Y ahí es donde está lo que está tratando de explicar en estos versos el apóstol. Si tú sabes que tú vives, que tú estás viviendo por Él, que tú sabes que el Espíritu Santo está en ti, que Él es el que controla, que es que si tú le permites y no lo contristas, Él va a hacer obra grande en tu vida. Si tú estás consciente de esto, entonces tú vives a base del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que te da la fuerza, el vigor, la energía para tú seguir viviendo, porque Él mora en ti, Él te inyecta ese poder, y lo leímos anteriormente, el poder viene de Dios para que tú puedas poder sobrevivir a los arranques de este mundo y a las pasiones desordenadas y a las tentaciones que nos llegan. Es el Espíritu Santo cuando tú tienes comunión con Él. Por eso uno tiene que tener la mente de Cristo, por eso uno tiene que estar pensando en Dios, por eso uno tiene que estar pensando en su palabra, por eso uno tiene que vivir para la palabra, uno tiene que vivir para Dios, uno tiene que estar consciente que todo aquello que no suena a Dios, inmediatamente liquídalo de tu vida, sácalo sin ningún temor. Entiéndelo, iglesia, porque si no vamos a ver personas que los vamos a ver de nuevo en el mundo metidos porque no han entendido lo que Él hizo por ti. Y ahí es donde está el meollo de esto. Y esto no es ser religioso, esto es ser bíblico. Esto es vivir lo que la Biblia nos enseña. Esto no es por complacer al pastor Colón, esto es por querer vivir una vida agradando a Dios. Ahí está la diferencia, que muchas veces nos engañamos. Buscamos, yo voy para esta iglesia porque esta iglesia canta, porque esta iglesia... No, hermano, no esté buscando esas cosas. Busque que la palabra de Dios sea predicada y que usted le enseñen a vivir conforme a lo que Dios demanda, a las leyes del reino, a los comandos que Dios nos da. Y ahí está la diferencia. Para que usted tenga una vida exitosa en Cristo. De otra manera, usted va a estar dando bandos y va a estar dando para aquí, para allá, no sabe dónde está parado, no entiende
pero se le está explicando hoy. Yo creo que la gente que ha oído estos mensajes últimamente, por la Escritura, no porque yo lo esté predicando, porque cualquier otro hermano lo pudo haber predicado. No, es lo que dice la Escritura. Usted la lleva, la toma, la hace suya, la sujeta, la vive. Hermano, y no hay cosa más linda que uno estar bien con Dios. Usted sale por ahí, usted está limpio. Usted va a la tienda, usted está limpio. Usted en su casa está limpio. Donde quiera que usted se meta, usted da testimonio de que es un hijo de Dios. A su nombre, gloria. Porque cuando la carne usted hace que esa carne está lejito de usted, la saca del medio, usted va a tener el gozo. Hay gente que se le va el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque cuando a una persona se le va el gozo, está coqueteando con el enemigo. Está coqueteando con la carne. Se le va el gozo. Ningún cristiano que verdaderamente ha conocido a Dios, que está en comunión con Dios, que conoce la palabra, que vive la palabra, puede estar aborrecido, hermano. Pero ¿de dónde será que usted es eso? Es más, a mí hay gente que tiene cara larga y dice, ese es mi carácter. Yo alguna vez digo, no, es que estás enfuchado en otra cosa. ¿Tú qué carácter? Ahí tiene que tener que hacer una sonrisa una vez al día. Por lo menos de acordarse que es, por lo menos acordarse que es salvo. Está todo el día así, ¿se acuerda que es salvo? Aunque vuelva así después. Pero tiene que acordarse por lo menos que es salvo, que sea un minuto, una sonrisa para las cámaras, por favor. Voy a molestarlo, dele una buena sonrisa a su hermano que está a su lado. Ríase con él, sonría. Deje que le vea los dientes. Hola, ¿cómo está? Aleluya. Mira, yo sé sonreír, no te creas que porque me ve con esa cara no sé sonreír, yo sé sonreír. Yo sé que la gente tiene su carácter y su forma de ser y cosas que sé yo qué, pero yo creo también que el que tiene a Cristo en su corazón, hay alegría, hay gozo, Una vez la esposa mía me dice, oye, estoy en el trabajo. Carmen, después me corrige si lo cuento mal. Pues ella siempre me corrige, como quiera. Y me dice que está un día en el trabajo y cuando Carmen hace algo es intensa. Usted la ve que está fajá. Y ella al principio, cuando ella trabajaba aquí, y unos empleados le dijeron, ay, señora Carmen, usted está siempre tan seria. Y Carmen le contestó, yo no vengo aquí a un concurso de belleza. ¿Lo dije bien? Ni a enseñar el piano mío, yo vengo a trabajar. Estuvo bueno eso, siempre me acuerdo de eso. Pero yo sé que tuvo buenas amistades ahí, damas que se le acercaron, damas que ella le pudo ministrar y pudieron ver algo en ella. Y así tiene que ver algo en ustedes, en sus trabajos. En su familia, ¿usted pasa bien o no mucha gente lo pasa? No nos estamos desviando porque es que la carne controla hasta su forma de ser, hermano. Una cosa me encantó de este retiro de matrimonio es que había una Lucy y una hermana Lourdes tan diferente. Tan diferente. Bueno, Lourdes, esta Carmen me dijo, wow, me disfruté a Lourdes. Y yo le dije, tú ves qué bueno es disfrutarse la gente. Cuando nosotros nos acercamos como somos a los demás, la gente nos recibe bien. ¿Verdad que sí? Porque el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos da, nos lleva una alegría tan intensa que usted empieza a darle cabeza a eso y la carne dice, ay, ya no puedo hacer más daño aquí. Y si hace es mínimo, porque su vida, 99.9% se lo ha dedicado a Dios. Alejarse de lo que Dios no le agrada y Dios se va a glorificar. Viva agradando a Dios. Viva sirviéndole a Dios. Viva resistiendo al pecado, al diablo. La Biblia me ha prometido, usted resiste. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué va a pasar con Satanás?
se va. Uy, uy. Satanás no resiste cuerpos llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo. Este pensamiento de, ay, quiero ir para llenarme. Pues hermano, ¿te estaba vacío entonces? ¿Ves? Como hay que tener cuidado con lo que la gente dice. Ay, el culto estaba que me llené del Espíritu Santo. Wow, yo no sabía que estaba vacío. Eso para la clase de los miércoles, la tengo ahí aplanchadita, para clase de discusión. Pero usted debe vivir lleno del poder del Espíritu. Y esto es una actividad continua. Sé lleno, eso es continuidad. Sé lleno. Siempre vas a estar lleno porque Dios está ahí. No tienes que esperar el culto el domingo para llenarte. Entonces, ¿qué haces durante la semana? Psss, como un balón, como una de estos de cumpleaños. Una bomba de cumpleaños, ¿no, hermano? Al contrario. Usted debe estar lleno, 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 lleno. Donde quiera que usted va, en el trabajo, en su casa, donde quiera, está lleno, lleno. Viene a la iglesia, está lleno. Nadie tiene que enchufarlo. Enchúfese ahí, hermano. Ahí está el cable, enchúfese. Ay, ahora que estoy lleno. ¿Qué es eso? ¿Qué disparate es ese? Por eso la gente dice, que el culto no estuvo bueno. El culto estuvo riquísimo, que estuvo malo fue usted. Yo nunca me he ido de esta iglesia diciendo, ay, qué flojo estuvo el culto hoy. El que se va así pregunta, ¿y por qué estuvo flojo? Va a hablarle disparate. Porque supone que usted llegue aquí para ponerlo bueno, aleluya. Se supone que usted llegue aquí para alzar manos al Señor y decir, aquí estamos en la iglesia, estamos en asamblea, estamos gozosos. Aleluya, cántese ese coro, vamos para adelante. Dígale a su amado o a su amada, ya sabe, nena, que esto es. Tenemos que estar llenos todo el tiempo. Díselo, dile. Tenemos que estar llenos todo el tiempo. No es esperar el día domingo para llenarme. En vez de venir pensando, ¿qué quiero recibir? Mejor venga diciendo, ¿qué voy a dar? Cristo dijo, es mejor dar que recibir. Pues usted viene a dar adoración, viene a dar compañerismo, viene a dar coinonía, viene a glorificar a Dios en este lugar, viene a alabar a Dios, viene a batir manos santas al Rey de Reyes, viene a decirle, tú eres Dios, tú eres grande, tú eres maravilloso. Yo he venido a alabar tu nombre. La Biblia lo dice, no lo digo yo, la Biblia lo dice. Cuando llegamos al templo venimos con actitud de dar gracia, acción de dar gracia, de alabarle, alabarle, alabarle con címbalos resonantes, alabarle todo lo que respire, alabe a Jehová. Y usted está respirando, alabe a Dios. Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Que el pastor está pentecostal. No, yo siempre he sido así. Esto no tiene que ver con pentecostalismo, no tiene que ver con pentecostalismo, tiene que ver con vivencia diaria. Porque lamentablemente se le acabó el pentecostalismo y se apagó. Pero el que vive a Cristo siempre está enchufado. El que vive la palabra siempre está enchufado. Puesto de pie, iglesia. Seguimos la semana que viene.